Buenos días, mi nombre es Fernando Daniel Ochoa y procederé a exponerles y explicarles sobre las obligaciones y sus elementos esenciales. Ahora, ¿qué son las obligaciones? Vistas estas desde un punto de vista etimológico, provienen del latín, del verbo obligatio y su verbo correlativo, el cual hace referencia a obligaré. Visto desde un punto de vista más actual, el señor Rafael Bernard lo define como el vínculo jurídico por el cual estamos constreñidos a dar a alguien, a hacer o prestar. Es decir, está conformado por un deudor y un acreedor. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos de las obligaciones? Principalmente tenemos el elemento subjetivo, el cual se divide en dos: acreedor, el cual es el sujeto activo, que tiene derecho a exigir la prestación, y el deudor, el cual es denominado como sujeto pasivo, el cual soporta el deber de realizarla. Asimismo, está el elemento objetivo, que hace referencia a la prestación en la que el cual el deudor se obliga, y el acreedor es el que tiene la potestad de reclamar, y el elemento jurídico, el cual hace referencia al vínculo de estos, cuando el deudor queda obligado con el acreedor y el acreedor se obliga a realizar la prestación mediante la cual se genera este vínculo. En la fuente de las obligaciones podemos denominar dos principales: las clásicas, las cuales hacen referencia al periodo justiniano y las instituciones en las que éstas rigieron, es decir, en la época romana, en las cuales se desarrollaron las definiciones de contrato, delito, cuasi delito y cuasi contratos, dando partida a estas las fuentes de obligaciones modernas, las cuales se dividen en dos partes, las cuales son el contrato y la ley. El Código Civil venezolano establece los estatutos para desarrollar estas, como puede ser el contrato en el artículo 1133, la gestión de negocios, el pago indebido, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. Para que se desarrollen las obligaciones y el vínculo que conllevan, primero debe desarrollarse el consentimiento, que dé pie a un acto jurídico para el cual, después de ello, se genera una coincidencia entre las dos declaraciones de voluntad, en las cuales se unen para un fin en común, los cuales son una voluntad que promete y una voluntad la cual acepta estas obligaciones. ¿Por qué? Por un desarrollo de una meta o un fin en común, tomando en cuenta que ambas partes están en un mismo acto jurídico para que se pueda desarrollar estas. Los vicios de consentimiento se dan a consecuencia de un hecho excusable arrancado por violencia o sorprendido por dolo. El afectado siempre puede pedir la nulidad del contrato, y en estos errores se presentan dos principales factores, los cuales son error de hecho, en el cual recae sobre las cualidades de la persona, y error de derecho, en el cual decae sobre los efectos y las consecuencias de la norma jurídica. Acción jurídica. El objeto y la causa del contrato se desarrollan en principales factores, como lo son que el objeto debe ser posible, lícito y determinado, mientras que la causa es denominada como la función social del contrato, la cual produce consentimiento, y sin causa o sin dolo es inconcebible e ilícito. Estos objetos pueden ser divisibles e indivisibles, es decir, divisibles aquellos que se puedan dividir en partes sin alterar la obligación, e indivisibles aquellos en los que no se puedan dividir ninguna de sus partes. Las obligaciones poseen su respectiva clasificación, las cuales se dividen en tres: conjuntivas, que equivalen a tantas obligaciones como objetos haya; las alternativas, las cuales se extinguen por la ejecución de una de ellas; y las facultativas, siendo estas una opción simple de un solo objeto. Mientras que las obligaciones en razón de los sujetos son conjuntas o mancomunadas, aquellas en las que los acreedores y los deudores concurren, siendo estos varios. La prestación se divide entre los sujetos e integrantes. Y las solidarias, aquellas cuales los varios deudores estén obligados a una misma cosa, y esta se caracteriza por la pluralidad de sujetos y unidad de prestación. Las obligaciones, en razón de su eficacia, se pueden determinar como civiles o jurídicas, las cuales conforman el derecho civil, y el acreedor puede obligar al deudor mediante órganos judiciales; y naturales, en las cuales el deudor es libre de cumplirla o no, y simplemente constituyen un deber moral. Las obligaciones en razón del tiempo de cumplimiento pueden determinarse como puras, en las cuales su cumplimiento es inmediato y no están sujetas a circunstancias que limiten sus efectos, o de plazo o término, en las cuales solo se fija el momento de la ejecución, y que el término puede ser suspensivo o extintivo, además de que su certeza puede ser a término cierto o incierto.
Las obligaciones condicionales son determinadas como en razón de un acontecimiento futuro e incierto, es decir, su resolución depende de un acontecimiento que es futuro e incierto. Estas pueden ser potestativas, casuales y mixtas, imposibles, ilícitas y morales, y suspensivas y resolutorias. En conclusión, y con base a todo lo antes expuesto, se determina que para que haya una correcta desarrollo de las obligaciones, se debe tomar en cuenta dos factores: que ambas partes involucradas, deudor y acreedor, estén de acuerdo y tengan un objetivo, y que este objetivo sea claro, lícito y posible. Esto ha sido todo mi desarrollo, espero que les haya gustado.